amigos? Continuamos con más aquí en Qué Tarde y es momento de entrar en nuestro consultorio médico. Vamos a hablar de un tema que creo que a muchos nos ha pasado, nos preocupa de repente, ¿no? O por el que hemos atravesado, la gastritis, la famosa gastritis. Bueno, para poder indagar un poquito acerca de esto, tenemos ya aquí en estudios a la doctora Stephanie Aguilar. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a Qué Tarde. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ok, primero que nada vamos a definir lo que es la gastritis, ¿no? En teoría nosotros sabemos, pero hay que definir un poquito para entender a cabalidad. ¿Qué es la gastritis? Bueno, la gastritis viene a ser lo que es la inflamación de la mucosa gástrica, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y en qué caso suele de repente darle a las personas? ¿Cuando son pequeños, de adultos ya? En sí no hay una edad específica, puede dar a cualquier edad, ¿no? En cualquier momento, circunstancia, mucho también tiene que ver el estilo de vida de cada persona. ¿Hay personas que de repente ya tienen tendencia a esta enfermedad o simplemente sí o sí es provocado por el tema del estilo de vida, por lo que yo consumo, por los malos hábitos? En realidad, mucho tiene que ver si el estilo de vida, el agua, hoy en día, muchos pues tiene que ver el tipo de consumo de agua, en cuanto a la alimentación también. Sí, hay varios factores en realidad que tienen que ver con respecto a lo que es a la gastritis, sobre todo por el Helicobacter pylori, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de gastritis, pero de las cuales la Helicobacter pylori es una de las más peligrosas hoy en Una día. de las más peligrosas y creo que también es la más común, ¿o me estoy En equivocando? realidad sí, porque me refiero también en cuanto a una de las más peligrosas porque es la que no solo te conlleva a una úlcera gástrica, sino también a un cáncer gástrico. Puede convertirse en En un cáncer. cáncer Ok, gástrico, así háblenos un es. poquito acerca de esta bacteria para que la gente de repente que está en casa pues tenga claro, ¿no? Y cuál es la diferencia también. ¿No? Bueno, la gastritis por el Helicobacter pylori, como mencioné, es una de las causas, una de etiología que normalmente se puede presentar en cualquier tipo de edad, como mencioné, y mucho tiene que ver también el tipo de alimentación, el agua. Se menciona que muchas veces esta se puede dar por aguas servidas, agua no tratada en realidad, que se puede encontrar también justamente en la lechuga, ¿no? En la fresa, en ciertas verduras que realmente no son lavadas antes de uno consumirlas, ¿no? Mayormente también a veces mucho tiene también que ver la higiene de cada persona, el lavarse las manos, el tratar de tener en cuenta siempre esos hábitos, ¿no? Es importante la higiene hoy en día, ¿no? Sí. Hay algo que también desde pequeñitos, ¿no? De repente en casa, pues nuestros papás, ¿no? O las personas nos han dicho, no tienes que comer a tus horas porque si no te va a dar gastritis o vas a sufrir del estómago. ¿Esto es real o es un mito? No, en realidad sí, mucho tiene que ver también, es importante el horario, mantener un horario, ¿no? De hecho, pues comer a horas muy prolongadas, de hecho también porque eso hipersecreta la secreción de los jugos gástricos, ¿no? Entonces es importante tener un horario para comer, ¿no? Y hoy en día se estila tratar de comer fraccionado. Lo ideal que se recomienda, ¿no? Es tratar de comer por lo menos 5 a 6 veces al día. 5 a 6 veces al día. Exacto, no horas muy prolongadas. Por ejemplo, si uno tiene un hábito de desayunar entre 7, 8 hasta la 1 o 2, son varias horas prolongadas. Muchas horas. Exactamente, y eso generaría pues una hipersecreción de los jugos gástricos. Y si a ello nosotros le sumamos de repente un mal consumo de repente de algún ácido, alguna cafeína, algún alimento, alguna bebida o comida que secrete más, ¿no? Que produzca Claro. más acidez, entonces eso nos va a conllevar a otro tipo de gastritis. Ok, Básicamente. ok, perfecto. Pegamos un poquito más el micrófono para que les puedan escuchar con claridad, pero sí, definitivamente lo que comentaba también es algo que se escucha bastante, ¿no? Que los ácidos de repente, me imagino que también con el estómago vacío puede agravar un poquito más la situación, ¿no? Así es, efectivamente, todo lo que es el consumo de ácidos cítricos, picantes, ¿no? Picantes, Los el picantes, ají. exactamente, los carbonatos, también lo que son gaseosas, cervezas, todo lo que son irritantes, lógicamente, conlleva a una gastritis también. Ok, y en cuanto a alimentos que de repente, pues, como el café, que es algo que se suele consumir bastante, ¿no? O de repente los ácidos, naranja, qué sé yo, ¿cómo yo puedo de repente habituar mis hábitos, ¿no? De alimentación para poder seguir consumiéndolo, pero sin que me afecte, ¿no? De repente no en ayunas o cómo se puede manejar eso. Claro, si bien es cierto con respecto a los ácidos o cítricos, bueno, dentro de ellos se menciona el limón. El limón es uno de los que el Limón. cual tiene el pH alcalino. Tiene un pH alcalino Ok. dentro, comparando a los otros cítricos. Pero
no es que signifique dejar de consumir de todo lo que es el ácido, en este caso por la vitamina C, porque también ya estaríamos, digamos, yendo a otro tipo de enfermedades, que es por Claro, deficiencia de vitamina C. Entonces, en el caso cuando una persona tiene gastritis, que tenemos que tratar de evitar sobre todo el consumo, sobre todo en ayunas, ¿no? Sobre todo en ayunos o con el estómago directamente vacío. Eso es más que todo el cuidado, pero eso no significa dejar de consumir la vitamina C. Lo que nosotros nos referimos más que todo a veces hay personas que tienen por costumbre, por ejemplo, de consumir algún ácido cítrico que tienen a veces en la nevera. No voy a decir marcas específicamente, pero a veces uno se levanta y de frente coge y Ajá. se levanta a tomar, ¿no? Algún ácido cítrico, eso. Igualmente con la cafeína, ¿no? Porque estamos con el estómago vacío y de hecho la cafeína no solo produce tipo gastritis, sino también está comprobado que produce bastante reflujo. Reflujo, Ajá, el así café. es, el café. Entonces sugiere, se recomienda no consumirlo en la mañana en ayunas o sobre todo en las noches al acostarse también. Que también obviamente te quita el sueño, creo que en la mayoría de casos, ¿no? El café. Así es. Pero sería entonces, ¿qué es lo recomendable? Consumirlo de repente luego de desayunar, luego de haber comido. Claro, cuando ya se tiene algo en el estómago, o a media tarde, ¿no? El cafecito a media tarde sin que necesidad de pues consumirlo muchas horas ya para acostarse, porque si nos estaría generando prácticamente el reflujo. Ok, estamos hablando un poquito acerca de algunos tips de repente, ¿no? Pues para evitar este tema, pero ahora, ¿cuáles son de repente las maneras en las que yo puedo identificar que estoy sufriendo algún problema en el estómago, que tengo gastritis? ¿A qué tengo que estar atento? Bueno, mayormente la gastritis se identifica más que todo por el ardor en el estómago, ¿no? El ardor o la epigastralgia que le llamamos nosotros. Aparte también está asociado con síntomas de distensión abdominal. Hay bueno, lo que nosotros le llamamos la llenura precoz, cuando el paciente a veces come y ni bien está consumiendo algo ya se siente lleno a muy poca cantidad de lo que ha consumido, ¿no? Eso viene a ser la llenura precoz. Y bueno, esto también puede ser cada vez más agravante cuando el paciente ya no solo el dolor o el ardor es de cuando en cuando, sino ya se hace cada vez más seguido. Más seguido, así es. Ok. Doctora, miren, aquí en lo personal yo voy a aprovechar también para hacer mi consulta porque es un tema con el que yo sufro desde muy joven. Creo que desde los 16 años habré tenido pues problemas con el estómago, ¿no? Claro, antes tenía muy malos hábitos de alimentación, ahora que pues trato de comer saludable, ha disminuido esos problemas. Sin embargo, en algún momento, por ejemplo, como algo, no sé, con mucho picante o grasita y ya me molesta el estómago, ¿no? Y pasa de que hay esta inflamación en la boca del estómago, por decirlo así coloquialmente. Eso de repente le pasa a muchas personas que también están en casa. ¿Eso a qué se debe? ¿Es gastritis? ¿Es un tema grave? Es que sí, definitivamente los picantes, ¿no? Como mencioné, varios desórdenes de la alimentación te conllevan a un tipo de gastritis. Esa es una de las otras causas de gastritis, ¿no? La inflamación por el consumo de alimentos. Y de hecho los picantes es uno de ellos también, es una de las causas, ¿no? Generante de gastritis. Ok. ¿En qué momento de repente o qué síntomas, no ya hablamos un poquito de los síntomas, pero qué síntomas son los que yo tengo que prestar mucha atención y decir, no, esto puede ser grave, tengo que ir sí o sí ya con un médico? O sea, ¿cuándo la persona tiene que preocuparse realmente y acudir a un especialista? Bueno, más que todo cuando ya el ardor, la epigastralgia se hace más seguido, más intenso, o sea, ya no es muy esporádico, sino más seguido, cuando ya nos podemos dar cuenta que hay pérdida de peso. Pérdida de peso. Eso, cuando hay de repente una baja de hemoglobina también, ¿no? O cuando nosotros estamos viendo que de pronto pues hay un sangrado también, incluso ya sea en las heces o incluso a través de un vómito, a eso también ya nos está llevando que ya es algo mucho más grave, ya no es una simple gastritis, sino que también podría estar conllevándose a un cuadro de una úlcera. Una úlcera que se puede convertir también en un cáncer, ¿verdad? Así es. Por eso es importante también hacer hincapié justamente pues en los hábitos, ¿no? De prevenir, la prevención antes de pues llegar a este punto extremo, ¿no? Que claro, me imagino que uno llega a ese punto no pues de la nada, sino porque ya ha venido sosteniendo hábitos malos durante años. Con ¿no? el tiempo. Con el tiempo, ok. Ahora, hablemos también con el tema de los lácteos, ¿no? Hay muchas personas que pues no toleran, por ejemplo yo, no tolero los lácteos, ¿no? Y de repente les irrita, viene ese tema de la intolerancia a la lactosa, ¿no? ¿También puede agravar el tema de la gastritis? Si viene siendo más que todo las personas que tienen intolerancia a la lactosa es porque es una enzima que básicamente es la lactasa, que es la que no se biodegrada básicamente en el organismo, ¿no? No es que, digamos, contribuya, sino que ya vendría a ser un diagnóstico aparte. Pero si bien es cierto, una persona que ya tiene intolerancia a la lactosa y si a ello se asuma un cuadro gástrico, claro, pues los síntomas serían mucho más
más intensos, más severos para, en este caso, para el paciente, ¿no? ¿Quién los tendría? Ok, perfecto. Ahora, hemos hablado de repente ya un poquito de lo negativo, ¿no? Lo que hay que estar alerta. Ahora vamos con los hábitos buenos. ¿Qué hábitos son recomendables justamente para cuidar el estómago, ¿no? Y para evitar este tipo de problemas? De repente también para que en casa lo tengan en cuenta con sus niños, ¿no? Desde pequeños puedan implementarles sus hábitos. Bueno, es importante, para empezar, el lavado de las manos, la higiene de manos, el tratar de consumir los alimentos a sus horas es importante, ¿no? El tratar de ingerir alimentos alcalinos. Alcalinos. Ok. Alcalinos le llamamos a aquellos alimentos en la cual pues tenemos que tener en cuenta, elevan el pH de la mucosa gástrica. Ok, que vendrían a ser qué tipo de alimentos. Por ejemplo, tenemos la chía, Chía. la palta, el plátano, Ok. el aceite de olivo. La ¿no? papaya también dicen que es La buena para el papaya estómago. también, por la Ok. papaína, tiene bastante, sí, no solo fibra, sino también ayuda a alcalinizar el pH del estómago, Ok. ¿no? Tenemos, hay una, que es derivado del tocoche, Eso, justamente esa. Grace me estaba pidiendo que le pregunte, por favor, porque es un consejo que Sí. hemos escuchado que viene desde la abuelita, ¿no? Que el Sí. tocoche es bueno para el tocoche estómago. es bueno. Sí, Ok. hay estudios en los cuales se evidencia que sí alcaliniza bastante el pH de la mucosa gástrica, ¿no? Ok. Entonces sí son alimentos que sí nos puede ayudar bastante en cuanto a lo que es a la gastritis. Ok, doctora, ya para terminar, aquí en el Perú lamentablemente tenemos pues una mala costumbre que es automedicarse, ¿no? A la larga esto puede ser contraproducente. Yo tengo un dolor de estómago, un fastidio, voy a la farmacia, compro algo y lo dejo ahí. Si bien es cierto, sí hay que tener bastante cuidado, no se trata solo de automedicarse. ¿Por qué? Porque en este caso no es lo mismo la medicación con algún protector, o a veces hay algunos que simplemente dicen me duele el estómago y de frente, en vez de tal vez de consumir algún protector, están ingiriendo algún antiinflamatorio no esteroideo, como por ejemplo algún paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, que estos medicamentos que a la larga, en vez de ayudar a la mucosa gástrica, lo que van a hacer es inhibir la ciclooxigenasa Uy, COX-2 Dios. y lo que hace es arrasar más la mucosa del estómago. Uy. En vez de ayudarla a protegerla, al contrario, La deja desprotegida. La deja desprotegida. Entonces, Ok. al dejar de estar desprotegida, da que se pueda pues ver paso abierto a la mucosa gástrica, es decir, a las capas de la mucosa, ¿no? Ujú. Entonces va a ir afectando progresivamente. Claro, me quita el dolor en el momento, pero a la larga me está perjudicando Claro, bastante. perjudicando ¿no? mucho Ok. más, así Doctora, es. muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y aclararnos todas estas dudas, a mí también. Y bueno, la recomendación final y cómo pueden ubicarla, por favor. Bueno, como mencioné, la gastritis es una patología bastante frecuente, hay que tener bastante cuidado, no es simplemente de automedicarse. Cualquier cosa, nosotros nos encontramos, pueden ser vistos por médicos especializados en el servicio, en este caso de gastroenterología. Mi persona con gusto los puede atender, la doctora Stephanie Aguilar Hayen, en la clínica Roma. Nos encontramos en la avenida América Norte, 2325. Listo, doctora, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial, pero no se muevan que regresamos con mucho más.